Hemos estado predicando acerca de la paternidad y el día miércoles pasado prediqué sobre el hijo pródigo, la primera parte, y el domingo prediqué la segunda parte, amén. Hoy no voy a hablar del hijo pródigo, hoy voy a hablar del hermano del hijo pródigo. Esta historia es importante, incluso el pequeño subtítulo de este capítulo es el hijo pródigo, pero este no es una enseñanza para solamente enseñarnos al hijo. Esta es una enseñanza para podernos mostrar al padre y para mostrar dos tipos de hijos. En casi todos nosotros nos enfocamos en el hijo pródigo, pero no nos enfocamos en que que Jesús nos quería enseñar dos tipos de hijos dentro de la iglesia. Si te fijas, la historia empieza así. Empieza hablando de un hombre que era padre y de un hombre que tenía dos hijos. Le vuelvo a recordar, no fue una historia real, fue una historia inventada por Jesús para enseñarnos al Padre. La mayoría de nosotros nos enfocamos en estudiar la historia del hijo pródigo. La Biblia nos menciona al segundo hermano del hijo pródigo. Y aquí Dios también quería dejarnos una enseñanza, también Jesús quería dejarnos una enseñanza a través del Evangelio de Lucas. Muchos nos hemos identificado alguna vez en nuestra vida con la historia del hijo pródigo. Pero hoy quiero hablar de otro tipo de hijos que está dentro de la iglesia. Todos alguna vez, o la mayoría alguna vez de nuestra vida, nos hemos alejado de Dios y nos hemos apartado y hemos vuelto a sus brazos y nos ha recibido con su gracia y su misericordia. Quienes nunca se han ido o nunca se han apartado de sus caminos, puede ser. Pero te voy a decir una cosa. El segundo ejemplo de este tipo de hijos, te podría asegurar que más del 90% de la iglesia puede identificarse con este hijo, con este segundo hijo de este hombre. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó conmigo cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Verso 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello que se escuchaba. Él le dijo: tu hermano ha venido. Dice: y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido como bueno y sano, le dice. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. A simple vista usted dice: no, pastor, yo no me identifico, yo no soy así, no sería así. Mientras que el padre recibe a su hermano y le hace fiesta, él estaba en el campo. Hay otro tipo de hijos. Hay unos hijos que se van y en algún momento Dios los alcanza o sienten o se dan cuenta que necesitan volver a la casa de su padre y regresan. Pero hay otro tipo de hijos dentro de la iglesia que nunca se van, pero siempre han sido jornaleros. El hijo pródigo estaba allá y él dijo: iré a casa de mi padre a hacerme un jornalero. Pero había otro hijo que seguía siendo un jornalero, que aunque nunca salió de casa, sí tenía mentalidad de jornalero, porque este hijo no estaba con el padre, este hijo estaba en el campo trabajando. Este hijo estaba en el campo trabajando. Y hay algo que a mí me causa un poco de ruido. Escucha esto. Me causa un poco de ruido que cuando él viene del campo, él empieza, dice la Biblia, escucha la música y las danzas. En pocas palabras, nadie le mandó a notificar al hermano del hijo pródigo que ya había vuelto. Amén. Te voy a decir una cosa. Cuando papá o mi mamá hacían una cena, hacían una carne asada, celebraban el cumpleaños de alguien, lo mínimo que hacían, ¿sabes qué era? Márcale a tu hermano, dile que hoy vamos a hacer carne por si quiere venir. Márcale a tu hermana, avísale que hoy vamos a hacer carne por si quieren venir. Amén. Y cuando no te llegasen a avisar y llegabas tú y había carne asada, tú hasta sobres GPI,
Y algo pasaba dentro de ti como que, y como había confianza, llegabas y decías, sobres, carne. Sí, vente. No, ya cené. No, gracias. Algo pasa dentro de ti. Bueno, al menos nuestra familia era así. Nuestra familia era, si alguien iba a hacer una carne asada, bueno, al menos en casa de mi mamá, era avisarle a los hermanos que íbamos a hacer una carne asada. Amén. Pero acá en este momento, cuando el padre recibe al hijo, no le manda a notificar a su otro hijo, a decirle, hey, algo importante está pasando en casa. Ninguno de los jornaleros dijo, hey, déjame avisarle a aquel que su hermano ya llegó. Déjame avisarle a aquel que su papá está organizando una fiesta hoy. La Biblia deja clara una cosa, dice, y el hermano mayor, el más grande, estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Cómo puede un criado saber más que el hijo de su padre? ¿Cómo tiene que apoyarse de un criado para saber qué está pasando dentro de su casa? Este hijo mayor no tuvo el valor de acercarse a la casa, abrir la puerta y decir qué está pasando. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y le dicen, ¿sabes? Hay una fiesta porque tu hermano volvió y ¿qué crees? Regresó enterito, no le pasó nada. Diga conmigo, se enojó. Y después sale su padre y le empieza a rogar, hijo, métete, vente a la fiesta. Pero este se indignó y dijo, no, yo no voy a entrar. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo y le dice una cosa importante y cierta, mira papá, yo siempre he sido obediente a ti, yo nunca me fui de aquí, yo siempre he estado aquí, y el día que tu hijo se va y se larga y se gasta todo el dinero en estas mujeres, tengo que decirlo así para que Facebook no me censure, ¿has hecho una fiesta porque vino? ¿Cómo le celebras eso? Y la respuesta del papá es hermosa, la respuesta del papá. Cuando el hijo se acerca y lo ve enojado, el padre hace por hacerlo entrar en razón y decirle, hijo, espérame, si hay una fiesta y sí, quizá como lo ves se ve difícil esto, pero quiero que entiendas una cosa, tú has estado aquí conmigo siempre y tu hermano yo creí que se había muerto o ya estaba muerto, estaba perdido, pero ¿qué crees? Lo tenemos vivo. Punto final de la historia. No hay nada más que decir. Y si el hermano dijo algo más, no es importante. Quiero que notes algo importante en esta historia. Era el hijo mayor, estaba en el campo trabajando como jornalero. Los criados no le tenían confianza, tampoco lo consideraban importante. Cuando su padre hace un festín, cuando su padre hace una fiesta, no considera importante avisarle que hay una fiesta. Esta es la historia del hermano del hijo pródigo. Un hijo que aunque nunca se fue, nunca fue hijo, siempre fue jornalero. Que su padre, aunque le daba la oportunidad de estar dentro de la casa y de sus tierras y sus propiedades y vivir de sus propiedades, el hijo nunca se sintió a gusto con tomar un becerrito para compartirlo con sus amigos. Le dice, papá, a mí tú nunca me has dado un becerro. Y le dice, ¿por qué no has querido? ¿Cuándo me lo has pedido? Si me lo pidieras te lo daba. Le dijo, todas mis cosas son tuyas, hijo. En pocas palabras lo que le estaba diciendo, hey, no estás acá en mi casa porque no quieres. Andas allá de jornalero porque quieres. Yo no te mandé allá. Mis cosas son tuyas. Y porque la Biblia aclara eso, le dice, todas mis cosas son tuyas. En pocas palabras le está diciendo, mi autoridad es tuya, mis criados son tus criados.
pero tú quieres ser criado. Pudieras estar aquí conmigo, pero tú quieres andar allá. Deberías de estar a la puerta conmigo y haber visto juntos a tu hermano llegar así como estaba yo aquí. No, tú nunca te has sentido hijo. Tengo todo esto, te lo ofrezco, pero no lo quieres tomar. Y aquí es donde muchos cristianos son como el hijo mayor de este hombre. Porque estas cosas nos pasan a nosotros a veces. Y servimos a Dios y le decimos: Dios, yo siempre te he servido. Dios, yo siempre te he obedecido. Dios, yo siempre he estado aquí. Pero no queremos tomar su herencia. Hay promesas de Dios para nosotros. Y dice Dios una cosa, dice: todo aquel que me sigue, todo aquel que se entrega a mí, dice el Señor, es sano. Todo el que se acerca a mí es salvo. El que clama a mí, yo le respondo. El que me busca es bendecido. El que me obedece es prosperado. Y Dios deja las cosas claras. Pero a veces somos nosotros los que no queremos tomar esas promesas. Y estamos como el hermano mayor. Y creemos que la bendición es para alguien más y que no es para mí. Una vez yo escuché a una persona decir esto, decir: Dios, dame un carro, decía. Señor, dame un carro, no importa que no sea nuevo. Dame un carro aunque sea viejito, pero que me lleve y me traiga. No le hace que no tenga clima. Y le decía el Dios: dame, aunque sea nomás para llegar y regresar. Dijo una importante, que no gaste gasolina. No, pues tiene que ser eléctrico. O mejor denle una bicicleta. Y estamos actuando como el hermano menor, el hermano mayor. Porque estamos diciendo: híjole Dios, yo sé que tú eres el dueño del oro y la plata, pero no me des de tu oro, de tu plata. Dame lo que te sobra, lo que ya no usas, échamelo para acá. Pero el que sabe que Dios lo prospera, que Dios lo bendice, dice: a mí no me preocupa eso. Y no se enfoca en pedir cosas pequeñas, se enfoca en pedir cosas grandes. El hermano del hijo pródigo era así, como muchos de nosotros alguna vez. Dios, dame una casa, aunque sea una casita. Y dice Dios: ¿estás seguro? No, dice el Señor, yo soy dueño de todo. Puedes pedirme lo que sea. Dios, sáname. Si quieres no me sanes de esto, pero de esto sí, dice Dios. ¿Por qué no? Dios, si quieres úsame. Señor, aquí estoy, usa mi vida. Si no me quieres usar para cosas grandes está bien, pero en lo que yo te puedo usar, no. Cuando yo aprendí esto, una vez recuerdo, llegué a su altar y le dije a Padre, le dije, me hinqué en su altar y yo le dije así a Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no, o si Dios escuchó mi oración o no, o coincidió, no sé qué fue. Pero llegó un momento cuando yo entendí esta parte, yo dije: yo no puedo ser como el hermano del hijo pródigo. Y yo me acuerdo que yo vine a su altar y yo le dije a Dios: Dios, si vas a hacer algo grande en esta ciudad, contémplame a mí. Usted puede confiar en mí, le decía yo a Dios. Y yo le decía a Dios: no vas a encontrar a alguien mejor que yo, le decía yo a Dios en mi oración. Aquí estoy, mi corazón está dispuesto. Señor, haga conmigo lo que usted quiera. Si hay que hacer algo grande, Señor, aquí estoy listo. Porque sé que no lo voy a hacer yo, lo va a hacer usted a través de mí. Porque usted puede hacer cualquier cosa a través de mí. Porque usted nada más necesita un corazón dispuesto, no necesita más. Pero le decía: Señor, aunque sea yo servirte. No, yo le decía: Dios, lo que usted quiera hacer conmigo, yo aquí estoy. Quizás soy el más menso de todos, pero usted puede hacerme el más listo de todos. A lo mejor no tengo carisma, no tengo gracia, quizá no, pero usted sí puede darme el carisma y la gracia. Señor, ¿podrá salir algo bueno de la Noria Sur? Yo le dije: Señor, aquí estoy. Sácame de la Noria Sur. Estaba a una cuadra de la Cañada. Le dije: Señor, por lo menos no soy de la Cañada. Dios, pero tu abuelita sí. Ay, sí, cierto. Dice Dios. Yo le decía al Señor: Señor, no, usted puede hacer algo conmigo. Amén. Y a veces la mentalidad de nosotros los cristianos es la mentalidad del hermano del hijo pródigo. Y creemos que Dios no quiere bendecirnos. Nos enojamos porque decimos: no, es que Dios no quiere darme un becerro gordo. Y dice Dios: ¿quién te dijo que no te lo quiero dar? Solo que tú no lo has querido agarrar. No has querido tomar mis promesas porque no quieres. El hijo pródigo hizo algo bueno, Ese reclamó su herencia. Hasta ahí no estaba mal. Lo malo fue que una vez que tuvo su herencia fue a entregársela a otro.
Yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar, yo le dije a Dios: Dios, ayúdame, dame la gracia para predicar. Yo lo he compartido varias veces. Yo era de los que prefería reprobar que dar clase en una escuela. Y eso que me tenía que parar a leer un rotafolio. Y yo prefería reprobar que dar clase. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta que cuando Dios me alcanza y empiezo a ver, y le digo al Señor: ayúdame, Dios, hazme un buen predicador, dame facilidad de palabra, dame sabiduría para hablar. No era un niño extrovertido, al contrario. Nunca fui una persona osada o atrevida para hacer cosas, no. De mis hermanos era el más rebelde. De mis hermanos quizás mi papá pensó, no quizá, me lo dijo muchas veces, nunca se imaginó que pudiera salir algo bueno del hijo menor. Pero cuando uno se acerca a Dios y le dice: Dios, haz conmigo lo que tú quieras, cuando se quita la mentalidad de jornalero y se toma la mentalidad de un buen hijo o de un hijo verdadero, ¿sabes qué pasa? Dios te toma y hace lo mejor contigo, hace lo más grande contigo. Y a veces estamos como el hijo mayor. Dice Dios: mira, hay dos tipos de hijos. Hay un hijo que ese se va, se pierde, y cuando ya no la ve que la va a librar, regresa y me pide ayuda otra vez, y yo lo recibo. Pero hay otro hijo que nunca se va, pero está ahí y no parece mi hijo. Hay otras personas que van a una iglesia y siempre me ven como Dios, me ven como el Rey de Reyes, pero no pueden verme como Padre. Hay personas que no tienen ni la confianza de acercarse y orar a Dios. Y tienen que decir cosas como: pastor, ore usted por favor, porque usted está más cerca de Dios. Hay personas que creemos que Dios no nos escucha en la oración, pero no es así. ¿Por qué el hijo vino a preguntarle a un criado? ¿Por qué no vino a preguntarle al padre? ¿Por qué el padre no habló con él? ¿Por qué el padre no consideró avisarle al hijo? Esto es importante, porque hasta en la vida natural pasa. Cuando el hijo está alejado del padre, el padre a veces tiene que tomar decisiones y no va a considerar al hijo en las decisiones que va a tomar. Pero cuando el hijo está pegado al padre, no le tiene que consultar lo que va a hacer, pero a veces lo manda a llamar y le dice: hijo, voy a hacer esto, y le comparte sus planes a su hijo. ¿Por qué el padre no tenía la confianza de hablar con el hijo y el hijo no tenía la confianza de hablar con el padre? ¿Por qué tenía que preguntarle a un criado qué estaba pasando? ¿Por qué no acercarse a su padre y decirle: padre, ¿qué es todo esto que se escucha? Y a veces nos pasa dentro de la iglesia exactamente igual. A veces Dios no nos está consultando lo que Él está haciendo, y a veces nosotros no le consultamos o no le preguntamos a Dios qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida. No sé si te ha pasado o no, y aquí es donde quiero que te identifiques. Pero hay ocasiones que Dios está haciendo algo en la iglesia, en tu casa, pero a veces Dios está haciendo algo en su casa y usted ni cuenta se dio. A veces, escuche, hay un movimiento de Dios dentro de su casa y a usted le pasó de noche. A veces Dios empieza a traer un mover y a usted le pasa de noche, y usted ni cuenta se da lo que Dios está haciendo. Y Dios empieza a moverse en milagros. A veces Dios empieza a mover la iglesia, a procesar la iglesia, y usted está: es que no entiendo esto, es que por qué esto, es que por qué lo otro, es que por qué aquello, y usted no entiende absolutamente nada. Pero es que a veces está como el hijo mayor, está perdido en el campo, y Dios no habla a su corazón y le dice: hijo, voy a hacer esto, hijo, voy a hacer lo otro, hijo, estoy haciendo esto. Una vez se acercó conmigo una persona y me dijo: pastor, no sé qué pasó, pero en la noche a las 3 de la mañana Dios me levantó y empecé a orar, y Dios me decía que orara por esto y por esto, y empecé a orar y a orar y a orar y a orar. No entendí qué pasó, y le dije: ¿sabes? Es que pasó esto,
y Dios te levantó a interceder por esto. ¡Wow! Dios te tomó en cuenta. Dios te habló, Dios te tomó en cuenta y te dijo: hijo, ven. Pero cuando estás como el hijo mayor, pasan las cosas y ni cuenta te das. A veces Dios está restaurando cosas, levantando cosas, y tú ni cuenta te das. Dios está procesando tu vida y tú ni cuenta te das. A veces tu hermano regresó a la casa de su padre y tú ni cuenta te das. Y a veces yo ni cuenta me doy. El hijo no entendía, dice: ¿por qué aceptaste a mi hermano otra vez? Y le explica, y aunque se lo explica, no lo entendió. ¿Sabes por qué? Por una simple y sencilla razón: no entendía el corazón de su padre. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Oramos a Dios y le decimos: Dios, es que ¿por qué hiciste esto, Señor? ¿Por qué no lo hiciste así? Y Dios te lo explica y no terminamos de entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos conectados con el corazón de nuestro Padre. Pero tenía la misma mentalidad de su hermano, porque no amaba lo que su padre amaba, porque no se veía como su padre lo veía, porque le dijo: tú estás aquí y tú no disfrutas de lo que hay aquí. Y el padre no puede contar contigo. El padre no puede hablarte y decirte: hijo, ayúdame a hacer esto. El padre no puede acercarse y decir: hijo, vente, vamos, porque él sabe que tú andas en tus asuntos. Me preguntaban a mí: pastor, pero ¿por qué si están construyendo siguen con esas cosas de dar comida a San Ignacio y esto y lo otro, bla, bla, bla? Pues en vez de gastar todo ese dinero, ¿por qué no lo meten a la construcción? Le digo: no, es que esto no funciona así. No se trata de lo que ahorro me ayuda a construir, no, esta es otra cosa. No, la clave para ser bendecido, ¿sabes cuál es? Meterte en los negocios de tu padre. Quizá a mí no me afecta. Si un niño anda descalzo en San Ignacio, a mí no me afecta, yo sí traigo. Quizá a mí no, pero ese no es mi asunto, ese es un asunto de nuestro Dios. Y Dios dice: habrá alguien que pueda levantarse y ayudarme a bendecir. Y cuando alguien dice: Padre, no busques más, aquí estoy yo, soy tu hijo. ¿Sabes qué hace Dios? Dios te bendice para que puedas bendecir. Dios te multiplica para que puedas multiplicar. Cuando tu padre natural te habla y tú hasta te ofende, le dices: papá, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Sabes qué hace el padre? El padre llena su corazón de gozo. Pero cuando tu padre te habla y tú: ay, papá, ¿por qué yo? ¿Sabes que causas frustración en tu padre? Y cuando tu padre tenga la oportunidad de bendecirte, no lo va a hacer. Pero le dice el padre una cosa al hijo, le dice: hey, tú no comes de esto. ¿Sabes por qué? Porque nunca te has sentido hijo. Sigues batallando porque nunca te has sentido hijo. Porque yo no puedo contar contigo. Porque yo no puedo contar contigo. Quiero hacer algo y no cuento contigo. Quiero hacer algo y no cuento contigo. Tú sí quieres que yo vaya contigo, pero tú no quieres hacer nada por mí. Tú traes tu asunto aparte. A veces no se trata algo económico. A veces dice: ay, quiero evangelizar. Ni evangelizar quieres ir, ni predicar quieres, ni esto quieres, ni el otro, ni servir quieres ya. Ya ni servir quieres. Dice Dios: ¿cómo cuento contigo? ¿Por qué no le avisaron que había una fiesta? Porque no estaba metido en los asuntos del Padre. Los criados hasta andaban danzando, dice que había danza, dice, escuchó la música y la qué, y la danza. ¿Quién crees que estaba danzando? Los criados. Habían criados que eran más hijos que el hijo. No seas como el hijo mayor de este hombre. Siéntate a la mesa y disfruta de las cosas de tu padre. La verdad que el hermano estaba igual de peor que el hijo pródigo. Y eso a veces nos pasa a nosotros dentro de la iglesia. Hay personas que la iglesia les pasa de noche. 10 años de cristianos, 15 años de cristianos, y todavía Dios no puede contar contigo. Todavía Dios no te toma en cuenta. Dios quiere hacer algo y ni te molesta. El padre ni le molestó para quitarle nada, pero tampoco lo molestó para invitarlo. Cuando se acercó, lo invitó a ser hijo. Le dijo: vente.
vente, disfruta conmigo, sé mi hijo hoy. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Se molestó y dijo no. Y todavía se detiene a explicarle: ¿por qué no? Vente, tu hermano estaba muerto, ahora está vivo. ¿Qué no entiendes lo importante que es para mí? Y este se molestó. Y en pocas palabras le dijo: papá, entiende, tú y yo nunca vamos a ser iguales. Yo no voy a amar lo que tú amas. ¿Está conmigo? Estaba marcando su línea diciéndole: no, papá, yo no amo a mi hermano como tú lo amas. Yo lo único que creo que eres injusto. Y a veces nosotros tomamos esta actitud dentro de la iglesia. Y no porque solamente no nos gocemos cuando Dios levanta a alguien que se había perdido. No le quiero dar ese enfoque hoy, aunque aplica muy bien. Sino porque simplemente nunca amamos lo que el Padre ama. Hay personas con las que tú sabes que puedes contar. Y que tú dices: si tengo un problema, yo sé a quién llamarle rápido. Sea un amigo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, no sé quién es. Pero si yo te digo: piensa en alguien que puede ayudarte rápido, tienes rápido a alguien en quien pensar. Y si te digo: y si ese no estuviera, piensa en otro que te pudiera ayudar. Ok. Pero imagínate que a la persona que más amas le hagas esa pregunta y nunca diga tu nombre. Que le digas, que tú le preguntes a alguien, le preguntes a tu esposa y le digas: mi amor, si un día tuvieras un problema rápido, ¿a quién llamarías? A mi mamá. Bueno, y si no estuviera tu mamá, a mi hermano. Bueno, y si no estuviera tu hermano, y le preguntaras 10 veces y nunca te diga a ti, ¿cómo te sentirías? Ahora imagínate, si tú le preguntaras, tú directamente le preguntaras a Dios y le dijeras: Dios, si necesitaras usar a alguien en esta tierra, ¿a quién llamarías? Y que Dios te dijera 1000 nombres, pero nunca el tuyo. Esto fue lo que le pasó al padre con el hijo mayor. Pensó en hacer una fiesta, pensó en matar en un becerro, pero nunca pensó en su hijo. Pensó en los criados. Que no te pase lo que le pasó al hermano mayor. Que no vivas tu vida dentro de una iglesia y que Dios nunca piense en ti para hacer cosas. Que pases toda tu vida en una iglesia y que Dios no piense en ti para bendecir a otros, para amar a otros, para ayudar a otros. Que pases todo el tiempo dentro de una iglesia y que Dios no piense en ti. O que pases todo el tiempo en esta vida y que Dios no piense en usarte para hacer algo. Amén. Dale un aplauso, Señor, y ponte de pie.